Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Gustavo Adolfo Pérez Rojas y vamos a tocar aquí un tema muy importante que es la institucionalización de los sistemas políticos. Para comenzar, quiero decirles que vamos a dividir este curso, este tema, en, digamos, dos diferentes bloques. El primero que tiene que ver con la racionalización de la sociedad moderna y la institucionalización. Posteriormente vamos a hablar de las organizaciones en específico y finalmente cómo es que estas organizaciones se acomodan dentro de un sistema político. Así es que prepárense y espero que lo tomen con mucha energía. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes ya de entrada a este curso sobre la institucionalización de los sistemas políticos. La primera unidad se trata sobre la racionalización de los sistemas políticos occidentales. Occidentales en el sentido que esto es parte de una cultura muy específica que se desarrolló en la humanidad y la cual tiene consecuencias directas sobre el proceso que se tiene en la sociedad mexicana. Entonces, para tocar esta primera unidad, este primer tema, vamos a tocar tres diferentes subtemas, ¿no? El primero es la sociedad racionalizada, el segundo es el isomorfismo de las sociedades occidentales y el tercero es estos cuatro modelos de sistemas políticos sociales. Y para comenzar, pues vamos de hecho ya con el primer subtema, que es la sociedad racionalizada. ¿Qué pasa con este concepto, con este fenómeno que se fue dando? Pues miren, la sociedad moderna, como se considera, es una criatura de la autoridad pública. Entonces, ¿para qué vamos a utilizar aquí para poder hablar sobre esto? Pues vamos a estar tocando un texto muy importante que se llama El nuevo institucionalismo en el análisis organizacional. Entonces, como estamos viendo aquí, esta concepción parte de un texto que tiene que ver con el orden público y la construcción de las organizaciones formales, de unos autores que son Meyer y Jefferson. Es un texto de 1999, como lo decíamos, está dentro de un compendio de Paul Di-Maio y Walter Powell, en el cual estamos hablando ya de entrada de que hay un análisis muy específico de cómo se crea estas nuevas sociedades en las cuales estamos nosotros inmersos y cómo se va organizando, ¿no? Entonces, la tesis fundamental es que la autoridad pública es un ente, es una criatura social que se genera dentro de estas sociedades modernas y que es precisamente la autoridad pública quien le da vida. Ahora, la organización política moderna pues es un sistema de diferentes categorías en los cuales vamos a encontrar artefactos sociales que van a tener una función muy definida, ¿no? Entre ellas van a haber dos funciones fundamentales que son la de intervenir en una sociedad y la segunda, la de regular. ¿Qué quiere decir con esto, no? Cuando las sociedades ya se crean y fundamentan sus propios fines, pues en ese proceso se van a dar cuenta que muchas veces no están haciendo las cosas bien. Entonces se necesita una figura legal, una figura pública, una figura específica para poder hacer los cambios que se requieran, es decir, para poder intervenir los procesos de esta sociedad. Y como segundo punto, este segundo punto de aquí, que es la cuestión de regular, pues se trata de poder precisamente dirimir todas esas cuestiones que no están en el imaginario de las personas totalmente de acuerdo. Es decir, hay conflictos en una sociedad y se necesitan esas instituciones específicas u organizaciones que puedan llegar a dar soluciones, que hagan que los poderes dentro de un sistema político pues puedan tener también cauces
legales, y en este caso estábamos hablando de cauces institucionalizados para que puedan llegar a soluciones. Fíjense, esto es algo que me gusta mucho compartir en las clases, y es que la sociedad moderna, la sociedad política moderna, tiene un fin, ¿no? Que es esta cuestión de la sistematización que se da en torno a las propias metas, ¿no? Las propias metas de la organización política, de un ente que se va creando para regular todas esas actividades públicas, pero también las actividades privadas. Entonces, aquí nos empezamos a dar cuenta de una situación, ¿no? La organización formal, racionalizada, pues requiere de estructuras organizacionales de esa sociedad, ¿no? Y allí pues estamos viendo que hay un sistema político muy arraigado, que es este sistema europeo, occidental, en el cual pues tenemos reglas, tenemos una serie de recursos y tenemos fines colectivos. Entonces, ¿qué pasa con las actividades que no tienen un vínculo institucional? Bueno, pues las organizaciones que pasan por esta circunstancia van a tener problemas para su difusión, problemas para poder encontrar respuestas legales, y que sobre todo pues van a tener la problemática que en el tiempo no van a poder contar con una legitimidad. Entonces, cuando se torna esto, nosotros nos damos cuenta que a pesar de que haya en sí una organización, no podemos darle el carácter de una legalidad, no podemos esperar tampoco que lleguen a convertirse en instituciones. Ya más adelante vamos a hablar de ese proceso en específico, pero estamos pensando, cuando hablamos de estas organizaciones informales, de pues cuestiones como el crimen organizado, cuestiones como algunas religiones que no están reconocidas dentro de un marco legal, las propias tradiciones que pueden darse entre vecinos de una localidad, que no necesariamente van a tener un fin o un propósito político, pero que de alguna manera van a tratar de influir en el comportamiento de las personas, sin que esto pueda llegar a determinarse que tenga un carácter obligatorio, ni tampoco de alguna responsabilidad pública o frente a un poder público. Entonces, esas actividades que no tienen un vínculo político van a tener una duración mucho menor que la de una organización que sí lo tenga, que tenga una representatividad y que tenga a lo mejor un propósito definido, y sobre todo una interlocución con los poderes que una sociedad se va definiendo a sí misma. Entonces, es muy probable que este tipo de culturas organizacionales pues no se difundan. Vamos a ver, hay una circunstancia que nos va dictando este proceso de la modernidad en la sociedad, que tiene que ver con una serie de características, pero hay dos en específico que nuestro sistema actual va a tratar siempre de conservar, y uno es esta cuestión de la competitividad, y el segundo va a ser la característica del isomorfismo. ¿A qué se refieren estas dos situaciones? Ahora lo vamos a ver, pero es importante ir subrayando estas cuestiones porque van a venir en el examen y vamos a tener que tenerlas muy presentes. Entonces, el sistema actual va a ser de entrada competitivo e isomorfo. A ver, vamos a ver. Anteriormente, cuando nosotros revisamos textos antiguos o que tienen ya cierto tiempo, nos van a decir las referencias de lo que antes sucedía, y nos van a decir que los estudios administrativos o estudios de carácter incluso antropológico pues tenían ciertas características, ¿no? Y una de esas es que se pensaba que el proceso pues de la institucionalización nos decía que algo se volvía formal, una costumbre o algo, una propia organización se volvía formal cuando
era algo que funcionaba para la sociedad, cuando era algo funcional. Ahora no. Actualmente los nuevos estudios nos van a indicar que algo que se considera formal es porque a su vez se considera o se entiende que es algo racional y también competitivo. Eso es lo que le va a dar la característica a una institución que se diga formal. ¿Qué pasa entonces con este concepto que habíamos visto, que se llama el isomorfismo? El isomorfismo tiene una serie de alusiones, ¿no?, que tienen que ver desde el inicio, es decir, ¿cuál es el término? ¿Qué quiere decir el hecho de que algo sea isomorfo? Pues se trata de un objeto o algo que tiene una forma que se parece a otra, que tiene la misma estructura, que tiene las mismas características, y de eso trata este concepto, ¿no? Entonces el isomorfismo dentro de las organizaciones racionalizadas, pues es una consecuencia organizacional de la forma en que se han organizado estas sociedades políticamente. Entonces aquí viene una historia bastante romántica, que es el propio isomorfismo que se da en las sociedades occidentales. Ya decíamos aquí que es el isomorfismo, es que tiene la misma forma. Bueno, vamos a ver. ¿Qué pasa con estas estructuras, ¿no? Esta consecuencia que decíamos de la propia cultura occidental? Pues no es una novedad. Todas las culturas occidentales parten de una reforma, una organización muy precisa, que fue pues, este gran legado de la sociedad romana, ¿no? Entonces se considera que su periodo de mayor extensión, de mayor importancia cultural para Europa, estuvo entre el año 27 a.C. hasta el año del 476. Como ustedes se pueden dar cuenta en este mapa, pues la expansión que tiene esta cultura realmente pues marca un antes y un después, ¿no? Porque a partir de un centro que evidentemente se considera Roma, se va creando una serie de expansiones culturales, ¿no? Y estas expansiones culturales, como lo podemos ver, pues tocan ya muchas áreas que incluso nunca habían sido pues realmente tratadas como un solo ente, ¿no? Entonces es la difusión de una cultura, la difusión de ciertas costumbres, pero también la difusión de tecnologías, la difusión de saberes, la difusión de una lengua, en ese caso que era el latín, y que, como ustedes se van a dar cuenta en ese mapa, pues llega un punto donde no pueden crecer más, ¿no? Y ese punto, sobre todo al norte, tiene que ver con otra gran cultura que nos va también a definir en muchos aspectos, que es la cultura anglosajona, ¿no? Estas culturas que para los propios romanos pues eran considerados bárbaros o vándalos, dependiendo de qué parte, de qué región de estos territorios desconocidos pues pertenecieran. Entonces estos hordas que todavía se pueden considerar así, estas sociedades no tan organizadas, pero sí muy feroces, sí con muchas ganas de poder superarse, sí con muchas ímpetus de generar sociedades más prósperas, porque hay que tomar en cuenta que estos territorios del norte pues tenían características muy difíciles para la vida, ¿no? Muchas de sus tierras no eran tan prósperas, no tenían el adelanto tecnológico que los romanos sí tenían, y que ciertamente pues se veían a los romanos con una especie de envidia, ¿no? Porque tenían riquezas, porque tenían sistemas más consolidados, y pues lo que va a empezar a suceder es precisamente que estas otras culturas empiezan a generar presión al interior de estos territorios romanos, hasta que llega de plano en el año del 476 después de Cristo, es decir, en el siglo I,
uno de estos bárbaros, unos de estos pues conquistadores muy agresivo. Incluso si ustedes se dan cuenta aquí en la presentación que les preparamos, pues se ve aquí, ¿no?, cómo Rómulo Augusto es derrocado, es sometido por Odoacro, que es de la tribu de los Érulos, y Odoacro pues recibe la corona. Esta es una ilustración que nos da mucho de qué hablar, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí estas tribus, pues todavía por los romanos, que tenían este nivel tecnológico y de sofisticación, que en algún momento pues fueron la gran potencia mundial, pues ven a estas personas desconocidas, muy grandes, con sus características muy particulares, ¿no? Incluso vean aquí como en la ilustración este acompañante de Odoacro pues trae aquí un sombrero con una especie de una gorra a partir de un lobo, ¿no? Entonces pues son gente muy feroz, gente que al final empuja de nuevo la civilización hacia abajo, hacia un centro que es considerado Roma. Recordemos que el Imperio Romano también tenía esta otra segunda capital que estaba en Constantinopla. Entonces Constantinopla también va a durar un poco más de tiempo, pero finalmente va a caer a manos de los musulmanes. Entonces, ¿qué sucede? Se va a generar un sincretismo en el cual, si nosotros vemos esta gran y rica historia, nos vamos a dar cuenta que a medida de que fue disminuyendo, diluyéndose la sociedad romana, pues la sociedad católica es la que va creciendo, ¿no? en una lógica de expansión. Entonces, la religión católica pues es realmente quien genera estos sincretismos. Muchos de esos bárbaros, de esos conquistadores que venían de esas tribus tan feroces, pues terminan volviéndose católicos y promoviendo esta nueva religión que hablaba de amor al prójimo, pero que además de todo tiene algo muy particular la religión católica, y es el hecho de que van a poder sintetizar los conocimientos que tenían pues estos antepasados romanos, pero que los van a juntar con las nuevas tecnologías y conocimientos que tienen esas otras civilizaciones que se han ido sumando a esa gran cultura europea, que va guardando sus propias lenguas a partir del territorio local, de sus costumbres locales, pero que van sumando, ¿no?, lo que ha pasado con este proceso histórico en que el latín se va difundiendo, el latín se va adaptando a las propias necesidades de estas sociedades antiguas, y que pues algo que va a aprovechar muy bien la Iglesia Católica es esa disolución de las instituciones anteriores, y que les va a dar un cauce, les va a dar realmente una nueva cosmovisión a partir de la sintetización de los conocimientos. Entonces se crea esta sociedad europea a partir de ese capitalismo religioso que implicaba el propio catolicismo, porque hay que decirlo, la Iglesia Católica en esos primeros siglos posteriores a la caída del Imperio Romano, pues fueron los grandes organizadores de la sociedad. Entonces se llega a considerar que entre esos, entre el siglo V, VI, mucho más notorio del siglo V, VI, VII, VIII, IX, hasta el siglo XIII, XIV todavía, pues realmente quien tenía grandes territorios dominados pues era la Iglesia Católica. Ellos eran los propietarios de grandes extensiones de tierra. Se calcula que entre un 30 a un 45% de las tierras en Europa pues eran propiedad de la Iglesia Católica. Eso implicaba el dominio de pues también muchas o la penetración en muchas sociedades
tan alejadas de ese centro que era Roma todavía, y que, bueno, pues ellos van a empezar a prestar servicios, pero también van a llevar la contabilidad y el registro de muchas de las acciones que se van tomando en el día a día de las sociedades europeas. Entonces ellos llevaban controles de los natalicios, de las defunciones, de quienes heredaban a partir de los testamentos que ya empezaban a existir. Se crea, por ejemplo, esta cuestión de los apellidos, que eso es algo trascendental para entender el desarrollo de la propiedad privada. Se empieza también a dar servicios de salud. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, con estos conocimientos que tiene, digamos que los monjes y las personas que están en las abadías, pues son gente que nosotros ahora entendemos que son gente sumamente preparada porque tenían la capacidad de leer y escribir. Entonces ellos son los herederos de estos grandes controles que se van generando en la sociedad, porque ellos son los que terminan organizando. O sea, al final las sociedades van viendo que la religión católica pues se vuelve esta primera gran franquicia. Yo cuando esto lo comento con otros alumnos de otras clases en el nivel universitario, yo les digo que las franquicias que ahora conocemos de hamburguesas, de pollo frito y todo eso, pues realmente tienen su naturaleza en esta idea de poder hacer que una marca tenga penetración en diferentes territorios sin importar las diferencias culturales o del lenguaje que se puedan presentar. Entonces, la Iglesia Católica, pues sí, es esta primera gran franquicia del mundo occidental que va a permitir también que esa gran cultura romana pues no se extinga, siga de alguna manera subsistiendo en el ADN de las culturas, ¿no? Entonces, esta cristiandad se va a hacer la gran cultura pública porque en este proceso de reorganización de las sociedades debemos de entender que cuando cae el Imperio Romano, pues hay lo que podríamos considerar un desorden, porque ya no existían esas figuras de autoridad, ya no se tenía el control de qué se iba a hacer, por ejemplo, con los pillos, con la gente que robara, con la gente que no obedeciera un orden social, las costumbres, etcétera. Entonces se crea esta falta de autoridades, y bueno, pues la cultura pública del cristianismo, de la religión católica, va a ser una parte de este nuevo modelo que vamos a conocer como el feudalismo. ¿Cómo van? Espero que muy bien. Les voy a dar un tip. Cada vez que vayan viendo los temas, que vayan escuchando, que vayan viendo ciertas marcas, vayan ustedes tomando nota para que puedan pasar muy bien su examen. Entonces, no quisiera que esta fuera una clase tediosa, por lo contrario, quiero que se imaginen lo que estoy diciendo y que si estamos hablando de que había un rey o que había ciertas circunstancias como una muralla, lo vayan asociando. Entonces, vamos a continuar. Si ustedes ven la pantalla, es muy claro cómo hay una reorganización de la sociedad que busca protegerse contra estos individuos que decíamos. O sea, la sociedad feudalista se basa precisamente en la desconfianza, en lo que la tribu vecina la amenaza se va a convertir, ¿no? Se va a convertir en una amenaza constante de que van a llegar a violar a las mujeres, a robar lo que se tenga de comida, y en fin, una serie de pillajes, ¿no? El tema del secuestro también es algo que viene dándose desde estas primeras sociedades que aspiraban, ¿no?, en algún momento a acabar con esos problemas. Entonces, este feudalismo encuentra en el catolicismo pues un gran aliado. Entonces, no es casualidad que nosotros podamos ver que en estas construcciones, muy evidente en Europa, quienes hayan tenido la oportunidad de visitar Europa, y si no, pues simple y sencillamente dense cuenta en las ciudades coloniales que hay en México, cómo guardan este modelo en el cual
hay una gran plaza pública que representa el centro de la ciudad, en el cual vamos a encontrar esos poderes institucionales, en los cuales vamos a encontrar muy evidentemente, ¿no? Va a estar ahí siempre una iglesia, y a un lado o enfrente vamos a tener la casa del gobernante, un palacio de gobierno, o lo que se les conoce como los ayuntamientos, en el caso de las unidades políticas más pequeñas, y ahí es donde se va a concentrar el poder. A partir de ese centro, pues vienen las construcciones de diferentes personas, que la lógica es que entre más lejos estén de ese centro, van a tener menor influencia política y de decisión. Entonces, esa era la lógica del feudalismo del cual estamos hablando. Son las ciudades que se van amurallando y que van pidiéndole esa protección a los líderes que están adentro de esos feudos. Entonces, vamos a pasar ahí a que este sistema feudal va a durar muchísimos años, muchos siglos. Van a poder institucionalizar de alguna manera lo que ellos consideraban como las buenas prácticas, y esta situación va a ir cambiando, ¿no? Vamos a ver esta evolución. Estas grandes ciudades que tenían una muralla, después por el crecimiento poblacional que tienen, se van a tener que derrumbar esas murallas y se crean nuevas murallas. Y después de esa segunda capa de murallas se crea una tercera, cuarta, hasta quinta capa de murallas. Y estas grandes ciudades son lo que en Europa se les va a conocer como los grandes burgos. Estas sociedades que ya no se parecen tanto a esos pequeños feudos donde estaban las princesas o los príncipes y que tenían su iglesia pequeña. No, ya realmente se van a desbordar. Son sociedades muy grandes. De hecho, si ustedes se fijan, que se pueden dar cuenta que hay muchas ciudades europeas que se llaman San Petersburgo, también va a haber Gotemburgo, pues todas estas burgos en España, Flemingsburgo, esta ciudad que se llama Faubourg es muy emblemática, ¿no? A ver, todos estos burgos van a ser esas grandes ciudades que se van a desbordar, y se crea precisamente como esa ciudad que se llama Faubourg. Quiere decir que hay una diferencia, ¿no? El gran burgo era todavía que tenía las murallas ahí, pero estos Faubourg nuevos son todos esos burgos que ya se desbordaron, ya no tienen suficientes murallas. La gente se empieza a quedar afuera de esas murallas, y mucha gente pues empieza a vivir ya afuera de la muralla. Es insuficiente. Entonces, ¿qué va a generar esto, no? Por la misma dimensión, por la misma distancia, el poder político se queda allá dentro de esos burgos todavía, de esas murallas, pero mucha gente que se quedó afuera empieza pues a sentir que el gobierno, esos grandes señores feudales y esta sociedad que funcionaba a través de los estamentos, pues les queda corta. Estas personas van a empezar a darse cuenta que pueden fabricar más cosas de lo que el gran señor les pide, y empiezan a acumular, empiezan también a hacerse de terrenos que están alejados y empiezan a cosechar de más. Y esto es una revolución en cuanto a la manera en que se administran los bienes, porque pues anteriormente no existía la propiedad privada. Las personas eran parte de la propiedad de un gran señor feudal y por lo tanto también sus pertenencias. Entonces, digamos que una persona que sabía, que era un artesano, que sabía fabricar zapatos, pues cada cierto tiempo iba a llegar los representantes del señor feudal a decirle, pues dame tu producción y en cambio se te va a dar una ración de alimentos, ¿no? De carne a lo mejor, o de abrigos que preparaba otra persona del otro lado del burgo, y esa era la manera en que se redistribuían
los productos que se tenían. Pero cuando existe ya este descontrol, pues estas personas, como se ve ahí en esta ilustración, pues ya tienen casas que están afuera del burgo, se vuelven bastante independientes y pues van a empezar a comerciar, y esta es la gran clave, ¿no? Vienen personas de otros burgos, ¿no? Que dicen, pues allá esta persona tiene una cierta fama de que fabrica muy buenos zapatos, entonces vamos a intercambiar con él estos otros productos, y empieza a haber una serie de nuevos comercios, ¿no? de nuevos intercambios comerciales que hacen que los señores feudales, estos señores feudales que tienen ya como diferentes burgos, que son los más importantes, empiezan a acuñar precisamente moneda para que las cosas no se les salga de control. Pero para este proceso histórico ya es demasiado tarde. Hay gente que entonces va a empezar a acumular grandes fortunas, y es lo que nosotros ahora entendemos ya perfectamente por qué es que se les llama los burgueses. Estas personas que ya no van a depender de los propios señores feudales, de los estamentos, ya ellos mismos incluso van a empezar a pagarse fuerzas de seguridad, ¿no? Estos mercenarios, lo que en Italia se les conocía como los sbirri o esbirros, que pues eran cuatreros, eran delincuentes que cubrían ciertas zonas donde no había la reclamación de alguno de estos señores feudales, y que se escapaban a estos controles y podían ellos incluso poner tarifas de peaje para el cruce de las personas o de las mercancías. Entonces estas nuevas pues sociedades se van generando allí, y existe entonces una serie de implementaciones que a los señores feudales no les van a gustar tampoco. Entonces se van a dar cuenta que necesitan recuperar esa potestad para seguir cobrando impuestos, ahora ya a través de dinero, ¿no? de impresión metálica. Entonces lo que va a hacer el gran señor feudal es decir, mira, pues ya quedaste afuera de la muralla, pero pues yo te sigo ofreciendo el servicio de seguridad, pero tienes que pagar tus impuestos, ¿verdad? Entonces es como los señores feudales empiezan a darse cuenta que hay otros feudos menos capacitados o con menos injerencia, con menos poder, y los van a ir conquistando. Entonces hay señores feudales que son muy agresivos, se hacen del control, y muchos de ellos van a terminar siendo los monarcas, muchos de ellos van a terminar siendo los reyes. ¿Y qué pasa? Los reyes llegan a un punto, o varios de estos reyes o varios de estos señores feudales todavía, se van a dar cuenta que, sobre todo en el siglo XV, que hay tierras que ellos no pueden hacer, por más que quieran, no las pueden hacer productivas. Entonces algunos de ellos se van a la quiebra, y no les queda de otra más que empezar a vender esas tierras, ¿no? Esas tierras que después de un rato pues van a generar que estos burgueses cada vez se vayan generando ya no solamente de dinero, sino también de territorios, y que vayan a ir acumulando mucho poder. Pues va a ser ya realmente a partir de este siglo XV, pero ya en adelante nos vamos a dar ya cuenta de que este sistema feudal pues empieza a entrar en una etapa de convulsión. Grandes señores no feudales, pero sí de capital, van a tener ya estos poderes fácticos, estas capacidades, esta capacidad de reacción también contra la violencia. Empiezan estas dinastías, ¿no? Muy ilustrativo en el caso de los Medici en Italia, que son una familia muy rica que se terminan peleando con otros banqueros también de la zona, como los Pazzi, y que, bueno, pues ellos van a tener ya una injerencia que viene como un boomerang, ¿no? Ahora la injerencia es de estos burgueses sobre instituciones, y entre ellos la iglesia. Los grandes señores papales van a tener que buscar a estos financieros para que les den dinero y puedan seguir ocupando esos territorios, los principados papales. Pero
el modelo va a empezar a resquebrajarse, ¿no? Y aquí tenemos esta ilustración sobre la Gran Revolución Francesa en 1789, que nos marca un antes y un después. Es muy claro cómo el feudalismo, si se puede marcar precisamente una fecha, pues va a ser esa tarde-noche en estos contextos de 1789, donde se toma la Bastilla y se derroca ese gran poder monárquico y pues le terminan cortando la cabeza a Luis XVI, este gran heredero de las grandes dinastías de estos reyes, entre ellos el rey Sol, Luis XIV, después estuvo su hermana, su descendiente Luis XV, pero bueno, es hasta Luis XVI quien termina siendo decapitado, a quien se le atribuya el hecho o el fenómeno histórico de que se haya terminado el feudalismo. ¿Y quiénes son los que terminan con esta fase de la historia de la sociedad moderna? Pues va a ser la burguesía, que organiza a estas personas que no tienen nada que perder, que precisamente estos pues rapaces todavía, gente que no tenía para comer más que un solo pan al día, pues son gente que se subleva, ¿no? ¿Y por qué se sublevó? Y esta es la gran pregunta histórica. Pues miren, estos poderes feudales de los que hablábamos, estas monarquías, pues sí, van a empezar a ver que hay gente que acumula dinero, pero no toda la gente va a acumular dinero. La mayoría de la población no va a vivir en condiciones muy precarias. Entonces no se conocía esta cualidad de la ciudadanía. Antes, en este proceso, este gran y largo proceso feudal, las personas pues eran vasallos, eran artesanos, tenían oficios, pero eran parte de no eran parte más bien de esa élite social que sí representaban la nobleza y el poder de los religiosos. Entonces, estos otros individuos que no eran tampoco la burguesía, pues tenían grandes carencias, eran parte de un sistema de semi-esclavitud y que no tenían ningún derecho y sí tenían todo por ganar. Entonces eso es lo que fundamenta el gran problema político que se da con la Revolución Francesa hacia 1789. Entonces todas las sociedades van a compartir esa historia, todas las sociedades europeas, y que posteriormente se trasladan hacia los nuevos territorios encontrados y ya habitados de América, ¿no? Y vienen entonces todas estas grandes innovaciones, estas grandes influencias de grandes ya avances técnicos, de mecanización, de ingeniería sobre todo, del uso científico de las matemáticas, pero también de otros conocimientos como la física, la química, la estandarización de los lenguajes, el propio hecho de que se les dé reglas gramaticales a cada una de las lenguas que se desarrollan en Europa. Eso va a permitir que haya estándares que se puedan replicar también, y este gran fenómeno del isomorfismo pues nos va a dar la idea de que hay actitudes institucionales, organizacionales de los saberes humanos que van a tener una gran influencia en toda esta sociedad occidental. Entonces, ya para 1776, los Estados Unidos se van a separar de los británicos y bueno, esto va a representar un gran hito histórico, por supuesto, pero no solo eso, es un hito histórico porque mucha gente se va a estos nuevos territorios americanos con muchos conocimientos, ¿no? Y esto en realidad va a traer una gran oleada de personas a un territorio determinado, que son estas primeras colonias estadounidenses,
estas primeras colonias que eran de propiedad británica, pero que cuando se independizan, pues hacen que todavía haya más migrantes a estos nuevos territorios. Entonces, Estados Unidos pasa por un proceso diferente al mexicano y al de otros países latinoamericanos. Estados Unidos no genera un sincretismo estructural en la sociedad, sino que son personas del viejo mundo, así se les puede considerar, que vienen con el gran impulso de decir: hay muchas limitantes en mi sociedad de origen, y que vienen con la idea de hacer una nueva sociedad hasta cierto punto utópica, y todos estos conocimientos se van poniendo en la práctica. Entonces, por ejemplo, aquí ponemos la ilustración de uno de los primeros bocetos de locomotoras. Pues es un invento alemán, pero que realmente las repercusiones que va a tener pues, van a ser en Inglaterra y sobre todo en los Estados Unidos. El tren en los Estados Unidos, la instalación de las vías del ferrocarril, es algo que va a cambiar la industria totalmente, es algo que va a cambiar el comercio, pero es algo que también va a cambiar en cuanto a los aspectos migratorios. Va a permitir el flujo de nuevas personas a diferentes territorios, pero también de mercancías, también de manufacturas, del conocimiento y la expansión en un nuevo territorio y de la explotación de esos recursos. Entonces, de esta gran industria que se genera con la creación de las máquinas del vapor, se van a crear pues un sinfín de nuevas industrias, entre ellas la acerera. Posteriormente vendrá el petróleo, el uso del petróleo, el refinamiento, etcétera. La generación de la luz, ¿no? Los sistemas eléctricos, todos van de la mano con esta nueva implementación de conocimientos especializados. Entonces, esta situación que venía de un proceso isomórfico muy arraigado en esta cultura católica, un isomorfismo católico, si se le puede llamar así tajantemente, va a empezar a tener variantes. Y aquí sí ya vamos a ver pues que se van generando modelos distintos. Ya no va a ser a rajatabla ese modelo feudalista que ya estaba en decadencia, sino que las propias civilizaciones van marcando diferencias, ¿no? Entonces, aquí vamos a pasar ya a una nueva revolución organizacional. Entonces, la revolución industrial nos trajo esta revolución organizacional y empiezan a volver a desarrollarse diferentes pues cuestiones. Esta revolución industrial, fíjense cómo esta revolución organizacional también, pues va a haber el nacimiento de las grandes corporaciones. Entonces las corporaciones van a ser diferentemente entendidas entre las diferentes sociedades occidentales, que vamos a entrar más a detalle, porque van creando estas corporaciones, esta forma de generar el capital, esta forma de generar riqueza, esta forma de generar nuevos instrumentos electrónicos, todavía no eran electrónicos, se van a ir creando con el tiempo, pero estos nuevos instrumentos tecnológicos van a generar también nuevas sociologías, nuevas psicologías, es decir, nuevas formas de ser de las personas que constituyen estas sociedades. Entonces, Meyer y Jefferson, en este texto del que hablábamos al principio, nos van a decir que hay 4 grandes modelos de sistemas políticos sociales en los cuales se organizan las personas. Y nos van a decir también que estas organizaciones van a ser instrumentos de poder de estas masas, ¿no? Porque ellas son, estas masas, estas grandes sociedades van a tener recursos también que son limitados o que por su misma geografía van a ser recursos que necesiten dominarse, que necesiten aclimatarse para que sus propias personas pues puedan tener subsistencia, puedan enfermarse menos, puedan gozar de más privilegios, puedan llegar a cumplir más años, puedan llevar una vida más saludable, puedan llevar una vida más cómoda
con respecto a otras sociedades que también pueden tener otras carencias de recursos. Entonces, estos son instrumentos de poder, ¿no? de estas masas, estas grandes sociedades que se van generando con el trayecto de la historia. Entonces, Meyer y Jefferson nos van a dar 4 modelos por los cuales se fueron reorganizando estas grandes sociedades. Y va a haber, pues, sus propias diferencias. Vamos a explicarlos ahora. Se van a presentar algunas variables por las cuales podemos darnos cuenta cómo se organizan estas nuevas configuraciones sociales, estos nuevos sistemas, si se les va a querer llamar. Pues por un lado vamos a tener los grados de participación de las subunidades. A esto lo que se refiere es cómo es que las organizaciones, los individuos, van a tener la capacidad de organizarse y van a tener la autorización para poder ejercer un poder o para poder ejercer los derechos políticos que se tengan. Y por el otro lado vamos a tener los grados de institucionalidad pública, es decir, el Estado ya entendido como algo que se organiza a partir de un gobierno con diferentes instituciones, realmente tiene la capacidad de brindar soluciones. Estas organizaciones que tenían realmente ya tienen un grado de formalidad y pueden dar soluciones a las peticiones que genera esa sociedad. Eso es lo que se va a medir, si tienen unos grados altos o si tienen grados bajos dentro de estas dos variables, ¿no? Entonces, vamos a ver que hay 4 modelos por los cuales se va a la sociedad. El primero de ellos, vamos a hablar de la sociedad liberal. Bueno, antes de pasar a cada una de las explicaciones, quiero decirles aquí cómo es que ellos lo interpretan. Entonces, pues en este nivel de altos grados de participación de las subunidades, pero una baja institucionalidad, va a estar aquí este modelo liberal. También acá, pues una alta institucionalidad y un alto grado de autorización de las subunidades, va a ser la sociedad estatista. Bueno, acá va a estar esta sociedad segmentada, donde tenemos bajos niveles de participación de los individuos o de las organizaciones y también bajos niveles de institucionalidad. Esto va a ser la sociedad segmentada. Y bueno, acá vamos a tener finalmente este modelo corporativista que está ilustrado y nos va a decir que son sociedades donde la participación de las personas es baja, pero la institucionalización del Estado es muy alto, ¿no? Estas son las sociedades corporativistas. Vamos a ir primero con el sistema liberal. El sistema liberal nos está hablando de sociedades como la estadounidense, vamos a ponerlo por aquí, que es Estados Unidos, pero también el Reino Unido, United Kingdom, y también va a estar otro país como lo es Australia, ¿no? Todos van a compartir ciertas características. En estas sociedades se van a conformar o van a girar alrededor de los actores legalmente constituidos, ¿no? A los que se les da una soberanía y también la capacidad, y van a tener una gran capacidad técnica, ¿no? Entonces, los privados en estos casos son los más importantes, los entes privados son lo más importante, y la suma de esos entes privados van a representar la cuestión colectiva. Entonces ahí se le da una prioridad a lo que el individuo considere que debe ser su participación en el Estado. Entonces las figuras políticas para este contexto pues tienen más un poder simbólico, sobre todo al principio, ¿no? Entonces los presidentes o los gobernantes pues sí tienen por supuesto un grado de injerción en cuanto a lo que hace su sociedad, pero es la sociedad, son los individuos quienes realmente pues, van a decidir el futuro de estas sociedades, cómo se organizan. Entonces, no es una casualidad que en estas sociedades es donde haya más organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, pero también es donde hay altos grados de participación de la gente. Entonces ellos se organizan para muchos fines, ¿no?
sin necesidad de que haya un Estado, digamos, sin necesidad de que haya un gobierno que les vaya a estar diciendo qué es lo que tengan que hacer. Por eso se les considera entonces que son sociedades sumamente liberales. Vamos a tocar otro modelo que es el de la sociedad estatista. Aquí en estas sociedades, la organización racional unificada de actores y funciones es lo que va a dar la función social, ¿no? O sea, estos actores, las funciones van a generar una voluntad general. La sociedad, desde este punto de vista, va a ser el objeto del progreso. Entonces, no es una casualidad que la revolución, que decíamos de 1789, se haya presentado en Francia, ¿no? Que esta es realmente el legado. Entonces, estas sociedades son las de corte francés, y entre ellas pues también vamos a encontrar a la mitad, sobre todo del sur de Bélgica, ¿no? También tiene gran impacto en el norte de Italia, y muy acentuado en el país de Canadá, ¿no? Estos países comparten esta gran herencia en el cual se va a pensar que esa voluntad es el origen de esa voluntad, pues es el progreso de una sociedad. Entonces, recordemos que una de las grandes protestas que generan la Revolución Francesa, pues está en decir, a ver, aquí en estas sociedades primitivas que teníamos con un monarca, pues la voluntad era la del monarca, ¿no? Y ahora el poder tiene que transitar hacia una voluntad, hacia una asamblea, en ese momento una asamblea general, una voluntad general, que va a ser el motivo de progreso de esa sociedad, ¿no? Y vamos a entrar ahora a un tercer modelo, que es el de la sociedad segmentada. Y fíjense cómo es que yo lo quise ilustrar aquí, ¿no? Donde tenemos un Estado que es un proyecto que está fuera del conocimiento, fuera de la conciencia de la sociedad, y es donde pues la gente no comprende que el Estado es el que va a determinar muchas cosas, pero el Estado compuesto por sociedad y por el gobierno. Aquí se considera que el Estado pues es solamente o la sociedad o es el gobierno, por eso se le considera una sociedad segmentada, un sistema político segmentado. Entonces aquí es donde existe una baja penetración de la organización política en una sociedad. Existe también una baja racionalización. Entonces por eso aquí pusimos un ejemplo muy burdo, pero es cuando las personas pues se adueñan de lugares públicos, ¿no? Porque no hay ninguna autoridad, ningún gobierno pues que les indique los límites, y que también la gente pues no les hace caso, ¿no? Entonces la organización política aquí pues, estamos viendo que es poca, es nula en algunas partes de estas regiones, en el contexto latinoamericano, y sobre todo esto, que el Estado se ve como un proyecto que es externo, que el Estado funciona o tienen una idea de lo que es el Estado, pero en un futuro que nunca termina por llegar, nunca termina por cuajar, y que está vinculado además, y esto es muy importante, a organizaciones que, como veíamos al principio, son organizaciones no formales. Entonces muchos grandes sectores de estas sociedades segmentadas pues van a tener más creencia en cosas que no tienen un vínculo político claro. Entonces hay muchas sociedades, ¿no?, que todavía van a ser hasta de tipo tribal, que creen en religiones locales o en las costumbres locales. En esta cuestión en el caso de México es muy claro, ¿no?, donde hay vacíos de poder, pues llegan estos señores de la mafia o de fuerzas políticas locales, y ellos son los que van a terminar imponiendo su voluntad, ¿no? Entonces, este es el contexto, pues sí, evidentemente de México, pero también de todas las sociedades latinoamericanas. Y por supuesto, aquí vamos a ver otros países, ¿no?, que han tenido la influencia de los sistemas occidentales, como pueden ser el norte de África, o en el caso de Asia, sería Asia
de la parte del sur, ¿no? Muy claro puede ser el país de Filipinas, pero en fin, todas estas sociedades donde tuvieron un roce con las culturas occidentales y que pues pensaron que iban a llegar en algún momento a tener los estándares de esas sociedades occidentales modernizadas, y que pues se nota que todavía están en un punto anterior a esa modernización y que no han podido consolidar un sistema político donde converja la institucionalidad, pero también la participación política. Se ven como dos cosas distintas. Y bueno, vamos a hablar finalmente de lo que es la sociedad corporativista. Entonces, aquí estamos hablando de que son primos hermanos de las sociedades estatistas, esas sociedades que hablábamos como la francesa, la belga o la canadiense, y que su proceso de modernidad pues surge mediante la racionalización e institucionalización colectiva. O sea, no se da a través de actores que conformen esas subunidades, sino que aquí pues la primacía de la función social va a estar en la especialización. Aquí es muy evidente cómo estas sociedades pues se dedican a generar estas grandes corporaciones o pequeñas corporaciones, pero muy bien organizadas. Entonces como decíamos, no es casualidad ver que en el caso muy claro de Alemania pues hacen estas grandes sociedades que terminan armando coches con un nivel de sofisticación muy grande. Por eso decíamos aquí, ¿no? Aquí lo importante es privilegiar las funciones sociales y la especialización de lo que la gente puede hacer. Entonces, en el contexto de Alemania, de Suiza, de Austria, pero también de los países nórdicos, tienen esta cultura de que es más importante la función social que se desempeña que lo que pueda hacer el individuo como un ente solitario. Entonces, ahí nosotros pues nos quedamos a veces sorprendidos cuando analizamos el sistema educacional alemán. La gente a los 16, 17 años, incluso algunos a los 15, bueno, dependiendo de la región, pero tienen que presentar este gran concurso que es un examen donde se determina a muy temprana edad quiénes son aptos para tener una carrera profesional o quiénes son aptos para tener más bien una carrera técnica. Entonces, no toda la gente puede ser médico, no toda la gente puede ser abogado, no toda la gente puede ser politólogo, no toda la gente puede ser licenciado en ciencias de la comunicación, no. Hay una diversidad dependiendo de las funciones sociales y va a haber mucha gente que a lo mejor sea buena o se le da ya esa instrucción muy específica, muy técnica para que sean pues buenos haciendo coches, buenos reparando ciertas maquinarias, buenos para hacer que crezca la industria del turismo, diferentes cuestiones que esas sociedades se dan cuenta que también requieren esa mano de obra técnica sumamente especializada. Y bueno, ya ahora como conclusión, podemos decir muy claramente que en el caso de las sociedades latinoamericanas y sí, la mexicana, son parte de ese legado isomórfico católico, pero de un isomorfismo que todavía tiene ciertos rezagos, es decir, que no ha tendido hacia estas otras culturas más seculares que han dejado estas tradiciones, estas cuestiones tradicionales y que han avanzado más en el sentido de una organización racionalizada a partir de estas enseñanzas que nos dicen que las funciones del Estado deben de estar bien organizadas, bien fundamentadas, pero también deben de tener altos grados de legitimidad, es decir, que la gente apoye, ¿sí?, la tradición, pero también apoye el desarrollo de una sociedad que pueda valerse por sí misma dentro de lo que se puede hacer en un mundo terrenal, es decir, ya no en un sentido de que estén las personas esperanzadas de que haya otros poderes fuera de un marco legal que les vayan a resolver sus problemas. Entonces, también podemos ver
que México se va a quedar en ese sistema institucional que ya decían estos autores Meyer y Jefferson, es de tipo segmentado. Y para complementarlo, esta cuestión nos vamos a dar cuenta de que en el gran texto de Almond y Verba, en el que nos decía sobre el desarrollo de los sistemas políticos en específico, pues México todavía va a ser una sociedad de tipo parroquial, en la cual grandes partes de la sociedad van a tener esperanza de que sus problemas vayan a ser resueltos por las tradiciones locales, por la religión que impere ahí o por los cacicazgos que se van generando en esos espacios donde el Estado no puede llegar a meter un cierto orden. Entonces ya con esto tenemos la conclusión. Vamos a continuar con la segunda parte, que sería ya nuestro tema 2, en donde vamos a poder ya verificar cómo se da este proceso de institucionalización. Ya hablamos aquí de la sociedad moderna, racionalizada, y vamos a ver ahora cómo se da ese gran sistema de instituciones. Y bueno, con esto concluimos. Me parece que ha sido una clase muy amplia y quisiera puntualizar algunas cosas. El proceso de la sociedad racionalizada es una cuestión muy complicada, ¿no?, de entender, pero que se resume a que estas organizaciones que hemos creado son el legado de la cultura romana, que después fue sintetizada por la religión católica. Después nos empezamos a dar cuenta de que hay una serie de cuestiones que hacen que se divida esta sociedad racionalizada en 4 grandes vertientes. Entonces, quisiera verlos con mucho ánimo para la siguiente clase.